El libro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. He titulado a esta predicación, a este sermón, a este mensaje, un nombre un poco peculiar, que yo sé que va a llamar su atención. Y el título es Idolatría oculta. ¿Cómo es el título? Idolatría oculta. ¿Por qué idolatría oculta? En estos tiempos finales, el enemigo ha hecho tantas estrategias para que nosotros como seres humanos seamos idólatras sin darnos cuenta. ¿Seamos qué? Idólatras sin darnos cuenta. No nos damos cuenta que estamos haciendo idolatría a través de cosas que ponemos en primer lugar en vez de a Dios. Y todo lo que tome el lugar de Dios en nuestra vida se llama ¿qué? Idolatría. Pero no nos damos cuenta porque lo estamos haciendo sin pensarlo. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Porque hoy día la idolatría no es solamente usted inclinarse hacia una imagen y adorarla. Idolatría va más allá. Cuando usted sabe que tiene que estudiar la palabra, lo primero que usted tiene que hacer es orar y estudiar la palabra en el día. Y en vez de eso, abre su Facebook y empieza a chatear. El Facebook se convierte en una idolatría para usted. Está idolatrando el Facebook sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque en vez de poner a Dios en primer lugar, antes de usted hacer cualquier otra cosa, pone al Facebook. O pongo al Facebook. Vamos a incluirnos porque todos somos pecadores. Pero este mensaje no es para atacarle a usted de las cosas equivocadas que está haciendo. Este mensaje es para que recapacitemos y volvamos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No solo Facebook. Podría decirse también que un día de culto como miércoles en la noche o viernes en la noche o sábado, en vez de venir a adorar, nos quedamos en la casa porque empezamos a ver una película interesante y no queremos dejarla de ver. O nos quedamos en la casa porque a algunas personas les gusta la novela. Y a esa hora que inicia el culto es la misma hora que inicia la novela favorita de tu vida. Y te quedas en la casa viendo la novela. Todo lo que el enemigo utiliza para distraernos de la adoración a Dios es idolatría. Pero en este caso especial, vamos a hablar de una idolatría oculta, aparte de esa, pero una idolatría oculta que está sucediendo en este tiempo del fin, donde las religiones no se dan cuenta que están haciendo idolatría. ¿Dónde qué? Las religiones no se están dando cuenta que están haciendo idolatría. Vamos a iniciar Ezequiel capítulo 8, versos 2 y 3. Ezequiel 8, versos 2 y 3. Ezequiel aquí tiene una visión. Mira lo que dice el verso 2. Y miré,
y he aquí una semejanza que parecía de fuego. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como el color ámbar. Wow, interesante. Y aquella semejanza extendió la mano. ¿Quién era ese personaje? ¿Quién es fuego consumidor? Dios. Entonces Ezequiel está mirando en esta visión no a un ángel, está mirando a Dios. Ahora usted dirá, pero que a Dios nadie le puede ver. Es cierto, a Dios Padre nadie le puede ver, pero Jesucristo, su Hijo, le ha dado a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos decir que Ezequiel estaba mirando a Jesucristo. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. ¿A qué se refiere esto? Lo tomó, vamos a decir, de los cabellos, ¿ok? Lo tomó de la cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿A dónde lo llevó? Ezequiel estaba en Babilonia. Ezequiel estaba en exilio. Pero el Espíritu lo llevó a Jerusalén. Su mente en visión. Él quedó donde estaba, pero su mente fue en visión a Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Ezequiel es llevado en visión a Jerusalén. Especialmente ¿a dónde? Al templo. La pregunta es, ¿a qué templo? Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios a través del Espíritu lleva a Ezequiel al templo en Jerusalén. Pero no es a un templo pagano. Es al templo de Dios. Y con lo que se encuentra allí es con una imagen del celo, o una imagen de idolatría en aquellos tiempos. Los judíos, por haber quebrantado la ley de Dios, estaban pasando 70 años de cautiverio en Babilonia. Y Ezequiel, llevado en esa visión en el año 597, Ezequiel estando en Babilonia y el templo desolado en Jerusalén, porque estaba desolado. Acuérdense que estaban en cautiverio. El templo estaba semidestruido. Y Dios toma a Ezequiel, que fue sacerdote en el exilio, y lo lleva en visión al templo que está semidestruido a más de 600 kilómetros de distancia. ¿A cuánto? A más de 600 kilómetros de distancia. Mis hermanos, Dios está en todo lugar. Para Dios no hay nada distante, nada lejos. Dios está aquí y Dios está allá.
Y eso demuestra la velocidad en la cual Dios puede transportarte o puede llevarte en visión. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios le dijo: en mi templo hay una estatua dedicada al diablo. Dice al celo, pero es al diablo. Porque toda persona que hace idolatría puede ser la imagen de un personaje humano, la imagen de un animal, la imagen de una cosa. Detrás de esa cosa está ¿quién? El enemigo. Entonces Dios le dice: en mi templo hay una estatua dedicada al diablo. El templo que era morada de Dios lo habían convertido en habitación de demonios. Pero ¿cómo es eso? Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del templo de Dios. ¿Cómo es posible que una generación, cómo es posible que un pueblo que Dios apartó para sí, ese pueblo se corrompa tanto? En Ezequiel capítulo 8 vamos a hablar de 3 grupos de personas. ¿Cuántos dije? 3 grupos de personas. Y allí habían 3 grupos de personas. Uno, que guardaban el sábado. Eran judíos. ¿Guardaban el sábado, sí o no? Sí. ¿Devolvían el diezmo, sí o no? Sí. ¿Y predicaban, sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo es posible que estas personas que guardaban el sábado, devolvían el diezmo y predicaban, estaban en idolatría? Estaban en rebeldía delante de Dios. Habían quebrantado la ley de Dios y por eso fueron llevados en cautiverio. Vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 8, ahora el verso 5 en adelante. Del verso 5 hasta el verso 11. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y hacé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. O sea, en la entrada del templo lo que ve es una imagen del celo, de idolatría. Una imagen dedicada al diablo. Me dijo: entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. Para alejarme de mi santuario, ¿qué ellos estaban haciendo? Estaban adorando una imagen, estaban adorando a un Dios falso. Y dice Jehová: me están alejando de mi santuario. Es decir, que nosotros podemos hacer que Dios esté aquí o que no esté aquí. Eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de nosotros como iglesia. Ahora, iglesia de Utica, ustedes deciden que Dios esté aquí, ¿sí o no? No. Ustedes deciden que Dios esté aquí, ¿sí o no? Gloria a Dios, porque ese templo es para que Dios habite. Ahora, no nos descarriemos. Cuidado con la idolatría.
Cuidado con quebrantar la ley de Dios en el templo, porque esto provoca que Dios se aleje de su templo. Así que mucho cuidado. Sigue diciendo: mas vuélvete aún y verás abominaciones aún mayores. Y me dijo: a la entrada del atrio, y miré, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí que en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Verso 9. Me dijo luego: entra. Ahora Ezequiel va a entrar al templo. Recuerden que lo que él vio fue en la entrada. Antes de él entrar al templo, él inició con esa visión. Ahora Dios le dice: entra y verás abominaciones aún mayores que las que están en la entrada. Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de ¿qué? De reptiles y bestias abominables. Está hablando de animales abominables, animales impuros. Ustedes sabían que el tipo de adoración que se hacía a esas estatuas, recurrían normalmente a usar animales impuros para sus ritos. Pero en el templo de Dios, los ritos sagrados eran ¿con qué tipo de animales? ¿O acaso en la Biblia dice que el sacerdote tenía que sacrificar a un cerdo? ¿O acaso la Biblia dice que el sacerdote tenía que sacrificar a un perro? No, el sacrificio era de un animal limpio, un cordero. Y las ofrendas, cuando eran de animales limpios, la paloma. Entonces Dios está mostrándole aquí que en el templo, en los ritos que se supone que debe de haber animales limpios, hay animales impuros. Hay animales impuros. Forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de alrededor. Y delante de ellos estaban ¿cuántos? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y de Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. 70 ancianos, 70 líderes del pueblo de Dios estaban quemando incienso a lo que no debían de quemar incienso. Estaban haciendo idolatría. Entonces aquí tenemos, o aquí vemos, el primer grupo, que son 70 varones, los ancianos de la casa de Israel. Entonces pregunto, ¿a quién le estaban quemando incienso? Dígalo, ¿a quién le estaban quemando incienso? ¿Dónde lo estaban haciendo? En el templo de Dios.
Así que mucho cuidado, manito. Mucho cuidado, manita. ¿Qué tú haces en el templo de Dios? ¿A quién tú vienes a adorar en el templo de Dios? ¿Vienes a adorar a Dios, el Creador? ¿O vienes a adorar a Satanás? Ahora, usted dirá, pero ¿cómo yo vengo a la iglesia a adorar a Satanás y no a Dios? Cuando usted viene a la iglesia y se sienta, se supone que es para adorar a Dios. Pero inmediatamente abres el teléfono y empiezas a chatear. En ese momento tu adoración no es pura ante Dios. En ese momento el tiempo que tú tienes que dedicarlo a Dios, lo estás dedicando a los demonios. En ese momento, cuando tú vienes a la iglesia y en vez de prestar atención al servicio de adoración, a entregar tu vida a Dios, te dedicas a hablar con el hermano que está al lado, estás adorando a los demonios. No estás adorando a Dios. Porque la palabra dice que los querubines y serafines adoraban a Dios día y noche diciendo: Santo, Santo, Santo eres, Señor. Y nuestra inclinación aquí tiene que ser solamente para decir: Santo, Santo, Santo eres, Señor, Dios Todopoderoso. En el momento que hacemos otra cosa que no tiene que ver con nada de adoración a Dios, ya estamos adorando un ídolo en el templo de Dios. Vamos a leer el verso 12. A ver. Tenemos el primer grupo, que eran 70 ancianos, llevándolo a la época de ahora, del tiempo del fin. No diremos 70 ancianos, diremos dirigentes del pueblo de Dios, diremos dirigentes de la iglesia, diremos también directores de algún departamento, encargados del servicio de la iglesia, sea diácono, sea diaconisa, sea director de escuela sabática, de conquistadores, director de esto, de oración, de aquello. Es hablando directamente a los encargados del servicio del templo. Y me dijo, verso 12: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿En qué? En tinieblas. Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque ellos dicen: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Mucho cuidado, manito. ¿Qué dicen ellos? No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Mucho cuidado con decir: Jehová se ha olvidado de este mundo. Hace siglos que yo no siento la presencia de Jehová. No importa lo que yo haga. Eso cuando viene a ver es mentira. Jehová no nos está viendo. Estamos en el templo y estamos chismeando, estamos hablando y creemos que Jehová no está ahí mirando. El primer grupo de personas tiende a olvidarse que en su templo o en su casa o donde usted esté, Jehová lo está mirando. En lo oculto donde tú estás, no te olvides que Jehová te está mirando. Y esos pecados que tenemos en nuestro interior, que creemos que nadie lo sabe, se nos olvida que Jehová nos ve.
Y estoy apelando a ese grupo de personas que a veces nos olvidamos que donde quiera que estemos, estamos ante la presencia del Dios viviente y tendemos a pecar. Si algo así ha pasado con uno de nosotros, pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque yo sé que de ahora en adelante tendremos pendiente que Jehová nos está mirando. No seamos de este grupo de personas que se olvidan que Jehová nos ve. Seamos de ese grupo de personas que tengamos presente siempre que Dios está a nuestro lado. El primer grupo dice: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y estos 70 no eran del Sanedrín, porque el Sanedrín fue creado después de los 70 años de cautiverio. Ahora vámonos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Vamos a ver quiénes eran estos ancianos o qué responsabilidad cargaban estos ancianos o de qué descendencia venían esos ancianos. Éxodo capítulo 24, versículo 9 y 10. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud. ¿Y cuántos? 70 ancianos de Israel. En la visión que Ezequiel ve, ¿cuántos ancianos habían? 70 ancianos de la casa de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Ok, eran personas que habían tenido o estaban en momentos en donde la presencia de Dios se había manifestado ante ellos. ¿Cómo es posible que este tipo de dirigentes, tipo de personas que hoy día saben que Dios te tocó, que Dios me tocó, que Dios cambió mi vida, nos estemos olvidando de la responsabilidad que tenemos? Porque al momento que Dios te toca, tú te bautizas y decides seguir a Dios, hay una responsabilidad grande en ti. Y estos ancianos tenían una responsabilidad tal que ellos vieron la gloria de Dios y había debajo de los pies de él como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, ¿de qué color es el trono de Dios? ¿De qué color es el zafiro? ¿De qué color es el cielo? Una vez yo prediqué aquí sobre ese tema, sobre de qué color es la ley de Dios. Y que la ley de Dios fue sustraída del mismo trono de Dios. Y por eso, como el trono de Dios es un trono sempiterno, eterno para siempre, la ley de Dios es eterna para siempre, porque fue sustraída del mismo trono de Jehová. Por eso es que Dios es tan celoso con su ley,
porque Él sabe que es algo eterno. Asimismo como Dios es eterno, su ley es eterna, como la palabra lo dice. Y estos ancianos vieron esa presencia, y su descendencia, a los que le tocaba, sabía lo que había pasado con sus padres, lo que ellos vieron. Y aún así hicieron abominaciones terribles ante la presencia de Dios. Terrible. El primer grupo dice, ¿cómo? No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Vamos nuevamente al libro de Ezequiel. Como ya sabemos qué clase de personas eran estos 70 ancianos, podemos ya identificarlos. Ahora vamos a ver el segundo grupo. Ezequiel capítulo 8, versículo 13. Ezequiel 8, 13. Me dijo después, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Vuélvete aún, o sea, vuelve y mira. Vuelve y mira, y verás abominaciones mayores que hacen estos. Todavía hay cosas peores. Todavía hay algo peor. En el templo, algo peor. Miren lo que dice. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí, ¿quién es? El segundo grupo tiene que ver con mujeres. Mujeres, presten atención. He aquí mujeres que están allí sentadas endechando a Tamuz. Oh, wow. Aquí vemos el segundo grupo. Mujeres que están endechando a Tamuz. Y usted dirá, ajá, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? Endechar significa es un sentido de lamentación o de lloro o de duelo. Entonces estas mujeres se lamentaban o estaban en duelo por Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? Vamos a ver lo que dice diccionarios al respecto. Tamuz, Dios de la fertilidad. ¿Dios de qué? Ay, mujer, mucho cuidadito. Dios de la fertilidad, extensamente adorado en Mesopotamia, Siria y Palestina, y equivalente a Osiris en Egipto. ¿Quién era Osiris en Egipto? Tenía que ver con el dios Sol. Y Adonis de los griegos. Su consorte era la diosa Istar. Su culto involucraba ritos silenciosos. Se suponía que Tamuz había sido muerto por un jabalí mientras cuidaba sus rebaños. Ve acá, Tamuz lo mató un jabalí cuando él cuidaba sus rebaños, según esa mitología.
Su esposa, la esposa de Tamuz, lo rescató del Averno. Su muerte representaba el principio del invierno. Entonces, cuando está todo bien, está todo el sol en su máxima expresión, los frutos nacen bien, todo está bien, pero llega el invierno que empieza a marchitarse. Las plantas, los frutos, las cosas se complican. Entonces estas mujeres estaban lamentándose porque Tamuz había muerto, llegó el invierno. Y usted dirá, pero ven acá, eran mujeres que estaban en el templo de Dios. ¿Cómo es posible que estaban haciendo esta clase de ritos sabiendo que es una idolatría pagana? Pero lo estaban haciendo. Y usted dirá, ¿cómo es posible que esa hermana o ese hermano que es cristiano vaya a hacer algo así? Eso es imposible. Él es cristiano, él no va a llegar a esa etapa. Cuídese, cuidémonos, porque el hecho de ser llamados cristianos no nos hace exentos de fallar. Y cada vez que uno se va alejando de Dios, poco a poco, lo primero es pequeño, lo primero es insignificante, pero poco a poco vamos cayendo cada vez más profundo. Eso no es nada. Que escuchar música romántica del mundo, eso no es nada. Yo estoy enamorada, yo estoy enamorado, yo puedo hacerlo. Que de vez en cuando un traguito social no es nada. Eso es tontería. Eso no me va a afectar. Yo no estoy bebiendo en la iglesia. Lo que no nos damos cuenta es que poco a poco vamos fallando. Y si no nos damos cuenta de nuestro error a tiempo, puede llegar a un momento que cometamos atrocidades. Y espero en Dios no lleguemos a ese momento que cometamos atrocidades y no le hagamos caso a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice: vuelve atrás, arrepiéntete, vuelve a como tú eras antes, busca de mí cada día. ¿Qué te está pasando? Porque yo sé que cada vez que fallamos, el Espíritu nos dice: ¿qué estás haciendo? Hagamos caso a la voz de Dios antes de caer en un abismo tan profundo que Dios diga: me están apartando de mi templo. John me está apartando de él. Yo quiero acercarme a John, pero John no me deja. Yo quiero estar ahí con él, ayudarle a salir hacia adelante, ayudarle a que su vida sea una vida de testimonio puro, ayudarle a predicar, ayudarle a crecer, tanto en lo físico, salud, espiritual, en lo económico, en todo. Yo quiero estar con él, pero él no me deja. Yo quiero, pero Dios no me deja. Y nosotros como humanos somos cuerpos, somos templos del Espíritu Santo. Y entonces si hacemos cosas erradas, si seguimos en eso, va a llegar el momento que Dios diga: ya no puedo estar ahí. Por eso es que usted ve hogares de cristianos derribándose. Por eso es que vemos cada día divorcios en la iglesia. Por eso es que vemos cada día cristianos descarriándose tan mal que les hace imposible casi volver atrás. Pero es que nosotros mismos estamos provocando que Dios se aleje. Tenemos decisión propia. Es tu decisión, es mi decisión. Pero Dios quiere que elijamos para bien y no para mal. Entonces cuando Dios dice: no puedo acercarme porque ahí hay impureza, ahí hay suciedad, no puedo, yo quiero, pero Él no me deja. Entonces ¿quién se acerca?
¿Quién sí tiene acceso a eso? ¿Quién puede entrar a nuestra vida cuando está desordenada? El enemigo. Por eso es que yo siempre he dicho que nadie es lleno del Espíritu Santo quebrando la ley de Dios. Escúchame bien. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo quebrando la ley de Dios. El Espíritu Santo sí puede tocar a una persona quebrantando la ley para que se arrepienta, para que decida cambiar. Y luego que esa persona elige cambiar, elige por Cristo, entonces el Espíritu dice, ahora sí, tú serás lleno del poder del Espíritu Santo. Porque Dios no puede habitar en lo sucio. Dios no puede habitar en el pecado. El único que habita en el pecado es el diablo. Entonces este grupo de personas tienen esa dificultad. Y es que lloran por Tamuz. A veces lloramos por cosas del mundo que se nos van. Que un carro, que una casa. Apreciamos más lo monetario, apreciamos más la casa, apreciamos más el carro, apreciamos más al novio, apreciamos más a la novia, apreciamos más al esposo, a la esposa que a Dios. Este grupo tiende a cometer este error y llora por las cosas terrenales en vez de olvidarse de eso y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay una promesa en la palabra que dice, todo lo demás será ¿qué? Añadido. No te preocupes por las cosas materiales. Si buscas a Dios primero, Dios estará contigo y Dios te ayudará a que nada te falte. Cuando la esposa rescató a Tamuz y su muerte representa el principio del invierno, la prolongada estación de sequía era interrumpida por las lluvias de la primavera cuando Tamuz volvió a la vida. El cuarto mes del calendario babilónico y más tarde judío llevaba su nombre, de junio a julio. Vamos a Ezequiel capítulo 8 verso 16 ahora. Ezequiel 8 verso 16. Quiero decirle lo siguiente. La información que hoy vamos a obtener es una información que yo considero que fue revelada a través del Espíritu Santo. Entonces, querido amigo, hermano, pon mucha atención, porque de esto depende nuestra salvación. El verso 16 dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como ¿cuántos? 25 varones. Ahora hay otro grupo, ya no son 70, ya no son las mujeres, ahora son ¿cuántos? 25 varones.
sus espaldas vueltas al templo. O sea, si el templo está aquí detrás, ellos no están mirando al templo, están dándole la espalda al templo. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Ay, ay, ay. ¿Y adoraban a quién? ¿A quién adoraban? Adoraban al sol. Aquí es que viene lo terrible. Postrándose hacia el oriente, o sea, postrándose ante el sol. Interesante. Aquí tenemos un grupo de 25 personas, 25 ancianos, que se estaba postrando al sol. Así que el tercer grupo podríamos identificarlo como sacerdotes o como pastores. ¿Como quién dije? Sacerdotes o como pastores. Según Segunda de Crónicas, capítulo 24, había 24 turnos sacerdotales. Ahora usted dirá, bueno, pero son 25, no 24. El otro que falta es el principal o el sumo sacerdote. Entonces completaba 25. Aquí estarían los 25. Entonces sus espaldas estaban hacia el templo y su rostro hacia el sol. Ellos le estaban dando la espalda al templo de Dios. Y tengo una preguntita. ¿Qué había en el templo de Dios cuando estaban bien? Cuando el templo de Dios estaba bien, ¿qué había dentro del templo? El rito de sacrificio verdadero. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley de Dios, en el cual está incluido el sábado como día de reposo. También la reforma pro salud con el maná. Una vida saludable. Ellos estaban dando vuelta a eso. Yo no quiero obedecer eso. Yo no quiero hacer nada de lo que está en el templo. Yo prefiero a un Dios pagano, el Dios Sol. Ahora, ¿qué había hacia el sol? ¿Cómo eran los ritos que se hacían para los dioses paganos? Había depravación, había orgías, una falsa adoración con el primer día de la semana. ¿Qué dije? Una falsa adoración. En el templo estaba una verdadera adoración con un día santo que Dios lo declaró sábado. Pero mirando hacia el sol había una falsa adoración en primer día de la semana. Sunday. ¿Día de qué? En los tiempos de Constantino, Constantino emitió un decreto y dijo: todo el mundo tiene que reposar, cesar de sus obras en el día del Señor Dios Sol, o en el día del Señor el Sol. Y todos lo hacían así. Y luego de esto, al mezclarse con el cristianismo, entonces esa misma ley que Constantino dictó la pone un poquito más cristiana y dice: ahora vamos a adorar a Jesús en el día del Señor, todos, el domingo o primer día de la semana. Vamos a leer Daniel capítulo, la lectura bíblica, Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7. Verso 25. Daniel 7, verso 25. Hermanos, a veces uno se acuesta tarde haciendo cosas que no tiene que hacer, viendo cosas que no tiene que ver. Y yo me acosté anoche alrededor de las 3 de la mañana estudiando este tema. Y prestemos atención. Daniel 7:25 dice: hablando de la bestia, falso profeta, hablando de anticristo, dice, en términos futuros, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y hay algo especial que yo sé que todos sabemos, pero puede ser que las personas que nos ven a través de las redes sociales no conocen. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a lo que esta bestia, este anticristo, estaba pensando hacer o está llevando a cabo, sin nosotros darnos cuenta o sin tú darte cuenta. Pensará en mudar los tiempos y ¿qué? O en cambiar los tiempos y la ley. Hablando de los tiempos, podemos decir que puede ser tiempos proféticos. Otros pastores estudiosos de la Biblia dicen también que puede ser hablando del tiempo de adoración, hablando del cambio del día real de adoración, el sábado. Una de las dos, pero quiero enfocarme en cuando dice la ley. Este sistema iba a pensar, ese sistema político y religioso iba a pensar en cambiar la ley de Dios de una u otra forma. Y qué irónico, querido amigo, qué irónico, hermano, qué irónico que hoy día la mayoría de religiones hacen caso a una institución política religiosa que ha cambiado la ley de Dios. En la Biblia los 10 mandamientos los sabemos. Búscalo en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20. En la Biblia sabemos cuáles son. Pero esta institución, esta bestia, astutamente ha cambiado la ley de Dios, y no todos los mandamientos, sino los que específicamente están en contra de ella. Entonces, cuando tú tengas que hacerle caso a algo, hazle caso a la Biblia. Dios no se equivoca. Dios es santo y seguirá siendo santo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Si Dios dijo en el pasado, en la creación, yo santifiqué el sábado, ¿por qué hoy día la mayoría de religiones dicen que el día del Señor es el primer día de la semana, domingo? Si Dios nunca lo declaró santo. Santo es sábado porque Dios lo declaró santo. Entonces, ¿a qué institución vamos nosotros a obedecer? ¿A la de Dios o a la de la bestia? Es terrible. Vamos a volver a Ezequiel, si quiere lo tienen ahí. Entonces ya sabemos que había en el templo, ¿verdad?
El sábado, la ley de Dios, la reforma pro salud, el maná. ¿Qué había hacia el sol? Depravación, falsa adoración con el primer día de la semana. Les tengo unas cuantas preguntitas ahora. Les pregunto, ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo el sol? Dios. Dios hizo el sol. Otra pregunta, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué hizo Dios el sol? Para alumbrar durante el día, ¿verdad? Y dar calor y todo eso, ayudar a la naturaleza. Para eso lo hizo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si yo me inclino o me arrodillo ante el sol? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Se llama idolatría. Porque el sol no fue hecho para ser adorado. Escúchame bien. El sol no fue hecho para recibir adoración. ¿Quién hizo el primer día de la semana? ¿Para qué Dios hizo el primer día de la semana? Como los otros 6 días. ¿Para qué Dios lo hizo? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, Dios hizo el primer día de la semana. ¿Para qué? Para trabajar. Ok, interesante. ¿Y qué pasa si yo cojo ese día y lo declaro santo para Dios? ¿Qué pasa si yo cojo un día que Dios no lo declaró santo y yo lo declaro santo? ¿Acaso soy yo Dios para declarar algo santo? ¿O solamente Dios tiene la facultad de hacerlo? Entonces, ¿qué pasa si yo declaro un día santo? ¿Soy yo Dios acaso? No soy Dios. El único que puede declarar algo santo es Dios. Porque el único santo es ¿quién? Dios. Y el único día que Dios declaró santo y lo bendijo es el 7º día, día sábado, porque en él reposó de todas sus obras. ¿Ustedes no se han dado cuenta por qué el sábado en la creación no tiene mañana ni tarde? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué cuando termina el 6º día dice y fue la tarde la mañana del 6º día y fue la tarde del 6º día? Pero cuando inicia a hablar del sábado, no dice y fue la mañana sábado y fue la tarde primer día de la semana o esto lo otro. No lo menciona. Éxodo 20:11 nos declara por qué no tiene ni tarde ni mañana. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, verso 11? Vamos allá, rapidito. Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo... ¿Por qué no tiene tarde ni mañana? Dios entró en reposo en sábado. Reposó en ese día. Le enseñó a Adán y a Eva cómo hacerlo, porque ellos no habían trabajado prácticamente todavía. Dios dio ejemplo.
Así como Jesús cuando vino a esta tierra dio ejemplo. Ejemplo os he dado. Así como yo he hecho, ¿ustedes qué? Así que no me vengan a mí que Jesús violó el sábado. Jesús no guardó el sábado como lo hacían los fariseos. Jesús, el Creador, lo guardó como Él sabe que tiene que ser guardado. Por eso es que Jesús dice: por tanto es lícito hacer el bien en sábado. Entonces no me digas a mí que Jesús quebrantó el sábado. Los fariseos ponían carga de tropiezo en la ley y hacían que las personas, en vez de encontrar el sábado como una delicia, lo encontraran como un peso, algo terrible. Porque inclusive en el sábado no se podía escupir en la tierra, según las 600 y pico de leyes que se tenían. Porque al momento de tú escupir en la tierra, eso significaba que había una matita ahí y tú podías estar fertilizando esa mata para que crezca y ya tú estabas trabajando. Estúpido. Por eso no querían saber de Jesús. Porque Jesús, cuando encontró al hombre enfermo al lado del estanque, al ciego, ¿qué hizo Jesús? Jesús escupió al suelo, enseñándole a los fariseos que están poniendo cosas y doctrinas de hombre en vez de las doctrinas del Dios viviente. El sábado es para hacer delicia, no para tú cargarte de no hacer y no hacer. No es que tú no vas a adorar a Dios los otros días, sí, pero los otros días tú tienes preocupaciones, tú tienes que trabajar, tienes que llevar a los niños a la escuela. Uno, dos. Bien, estamos aquí de nuevo. Reprendan al diablo. En el nombre de Jesús. Tenemos otro micrófono. Entonces, es un día de delicia. Haz el bien, cuida al enfermo. Si tu vecino necesita ayuda, ayúdalo. ¿Por qué no? Pero no cobres por hacerlo. Porque si tú cobras por hacerlo, estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, como Jesús guardó el sábado, tenemos nosotros que hacerlo. Porque esa es la verdadera adoración. Entonces Jesús, ese día no hubo ni tarde ni mañana, porque Jesús terminó de crear y reposó, y hasta hoy día sigue reposando. En la Biblia nos dice que Dios ha seguido creando. La creación ha parado y Dios está en reposo. ¿Qué dije? ¿Dios está en qué? Dios está en reposo. Por eso es que dice la palabra: entren a mi reposo, porque Dios está reposando. Y dice Hebreos 4: así como Dios reposó de todas sus obras y descansó en el día séptimo, yo quiero que tú, querido amigo, querido hermano, entres al reposo de Dios. Tanto es un reposo para sentirte libre de las cargas, porque ligera es la carga cuando Cristo está. Y tanto es un reposo físico en cuanto a un día de adoración. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, dice Hebreos capítulo 4. Queda un reposo sabático en el original.
Y sí, está bien. Por eso habla es que tenemos que entrar al reposo de Dios, porque Dios está reposando. Miren, vamos a Isaías capítulo 58, verso 13. Isaías 58, verso 13. Querido amigo, querido hermano, todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, esto es un mensaje del Dios Todopoderoso para ti. Esto es un mensaje del Dios Todopoderoso para ti. Nosotros que a veces nos olvidamos que el sábado es un día santo y queremos hacer nuestra voluntad. Recordemos que es la voluntad de Dios solamente que tenemos que hacer. Isaías 58, 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de no hacer tu voluntad en mi día de reposo. ¿De quién es el día? ¿De quién es el día? Dice Jehová, en mi día de reposo, porque fue Él que reposó y fue Él que lo santificó. No dice en el día de reposo de los judíos. El día de reposo es de Dios, de nadie más. Por eso es que dice la palabra, Jesús diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea yo, Jesús hablando, es Señor aún del día de reposo. Entonces el día del Señor no es el primer día de la semana, es el séptimo día, sábado. Jesús así lo declaró. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Incluso miren lo que dice, y lo venerares. ¿Qué pasó aquí? Se supone que no debemos venerar a nada, solo a Dios. Pero Dios dice, y lo venerares, hablando de venerar el día, de dejarlo aparte, porque si Dios santificó su día, es el día de Dios, no es tuyo, no es mío. Y cuando hacemos cosas que son cosas personales de nosotros, estamos robándole a Dios su día. Nos convertimos en ladrones. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y miren dónde viene ahora lo bueno. Cuando uno cumple el mandato como Dios quiere, entonces, que por eso es que muchos guardadores del sábado a veces decimos, el sábado es una carga, el sábado es porque no lo estamos haciendo bien. Si lo hacemos como nos manda Dios aquí, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me voy a deleitar en Jehová, y yo te haré subir, dice Jehová, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha ¿qué? ¿Jehová es mentiroso? ¿Jehová es mentiroso? ¿La boca de quién lo dijo? No hay más que hablar. Mis hermanos, los hombres pueden decir lo que sea, las instituciones religiosas pueden decir lo que sea, los libros por ahí pueden decir lo que sea, pero yo creo a la boca de Jehová, porque es fiel y verdadera. Y si en esa vez Dios prometió
porque su boca lo dijo, ¿ustedes creen que Dios va a incumplir su promesa? Nunca. Ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 56. Para los que tienen la pregunta, pero es que el sábado no es para los gentiles. El sábado nunca se instituyó para los gentiles. El sábado es solamente para el pueblo judío. Querido amigo, querido hermano, Adán y Eva no eran judíos y Dios le dio el sábado. Así mismo como usted dice que el matrimonio es santo porque Dios lo instituyó en la creación, así mismo Dios bendijo y santificó el sábado en el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué ahora el sábado no es santo y el matrimonio sí? Si el matrimonio es santo, entonces el sábado es santo, porque fue el mismo Dios que lo declaró santo. Pero que no hay versos en la Biblia que dice que los gentiles tienen que guardar el sábado. Mi hermano, querido amigo, si tú deseas formar parte del pueblo de Dios, tienes que guardar su día santo. Isaías 56. Verso 56. Creo que está correcto, ¿verdad? ¿Perdón? 6.6. 5.6.2, perdón, correcto. Isaías 56. Lo voy a buscar aquí por si acaso. Correcto, verso 2. Iniciaré desde el 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. ¿Qué está cercano? La salvación de Dios para venir, y mi justicia para manifestarse. Ahora viene, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, alegre, contento. El hombre que hace esto, ¿es judío? ¿Dice judío? No dice judío. ¿Dice la mujer? No, hombre en general. Mujer, hombre, ¿ok? El hombre, no el judío, no el egipcio, no el dominicano, no el estadounidense, no el colombiano. El hombre, la raza humana que hace esto, bienaventurado. Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y si ahí no está claro, si usted dice, no, es que no habla de los gentiles, no habla de los extranjeros, está bien, dice el hombre. Vamos a seguir leyendo. Y el extranjero, verso 3, ¿quién? ¿El extranjero era judío? Interesante. Y el extranjero que sigue a Jehová. ¿El extranjero que hace qué? El que no sigue a Jehová no tiene que guardarlo, porque no sigue a Jehová. Pero el gentil que sigue a Jehová, dice aquí, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, yo no pertenezco al pueblo de Dios. Ese es el pueblo de judío. Yo no pertenezco. No digas eso. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Verso 4. Porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No soy yo que lo estoy diciendo, querido hermano, querido amigo. Así dijo Jehová a los eunucos, que guarden ¿qué? Mis sábados, mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál era el pacto? La ley. ¿Ok? Y abracen mi pacto. Verso 5.
Aquí viene la promesa. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Dónde? ¿En la casa de quién? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. ¿Recuerdan los hijos e hijas de Caín? Nombre mejor. Nombre perpetuo les daré. ¿Nombre qué? Perpetuo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Gloria a Dios. Y a los hijos de los extranjeros, ¿a quiénes? A los gentiles. Interesante, pues Dios también le dice algo a los gentiles, vamos a ver. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle. Eso no es para un impío que no quiera saber de Jehová. Eso no es para un impío que no quiera ser cristiano. Esto es para ti que quieres ser cristiano. Y si quieres formar parte del pueblo de Dios, entonces Dios te da un consejo. Y los hijos de los extranjeros que sirvan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos, ¿qué? Los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el verso 7, yo los llevaré a mi monte santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, o sea, sus oraciones hoy día, serán aceptos sobre mi altar. Dios te acepta, gentil. Dios te acepta, extranjero. Dios me acepta a mí como extranjero. Dios acepta mi oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Dios las acepta si hacemos su voluntad, si guardamos su día, si decidimos entrar en su reposo, como Él reposó de sus obras. Porque mi casa, qué interesante, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Para los judíos? Para todos los pueblos. Interesante el hecho que muchas denominaciones tienen hasta ese texto bíblico pegado en la pared detrás. Porque mi casa, casa de oración será llamada. ¿Y dónde está el contexto? El contexto te dice a ti, querido amigo, que guardes el sábado, que no profanes su día santo porque es de Jehová. No cojas solamente esa partecita y botes lo que no quieres. El día de Jehová es el día sábado. Y si en tu institución religiosa tienen ese texto pegado en la pared, habla con tu pastor, habla con los líderes. Vamos a ver el contexto. ¿Qué estamos haciendo? Porque estos últimos 25 líderes, estos últimos 25 ancianos, que hoy diría pastores, están engañando al pueblo. Están poniendo una idolatría oculta, mandando al pueblo a guardar el domingo en vez del sábado. Entonces, una pregunta. ¿El sábado es santo con judíos o sin judíos también? ¿El sábado es santo con los judíos o sin los judíos? No importa. El sábado es santo porque no es de los judíos. El sábado es santo porque es de Dios.
Entonces podremos decir que el sábado es santo con judíos o sin judíos, con adventistas o sin adventistas, con cristianos o sin cristianos. El sábado es santo porque es de origen divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es de origen divino. No soy yo hablando, es Jehová diciéndote que es de origen divino. Ahora, ¿qué pasará en los últimos tiempos? ¿Qué pasará en estos tiempos del fin? ¿Acaso tenemos que seguir guardando el sábado? La palabra dice que lo que Dios declara bendito y santo es bendito y santo por los siglos de los siglos. Ya estamos concluyendo, pero vamos a leer unas pocas citas más. Yo sé que tal vez usted está un poco desesperado por llegar a su casa, pero recuerde, me acosté a las 3 de la mañana. Yo quisiera estar durmiendo ahora. Y el dolor de garganta que tenía esta mañana era para no hablar. Pero gracias al poder del Espíritu que deshace todas las obras del enemigo. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. A ver cuál será el último mensaje. ¿Cuál es el último mensaje que el pueblo de Dios tiene que estar dando? Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir directamente al versículo 7. Y esto es una apelación de aquí en adelante a todo el pueblo protestante, a toda iglesia evangélica, a todos cristianos. Mira el mensaje que se tiene que estar predicando en estos últimos días. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Dice lo siguiente: diciendo a gran voz, mensaje de los 3 ángeles, temed a Dios. ¿A quién hay que temer? Temed a Dios. Y la palabra dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, temer a Dios tiene que ver con guardar su ley. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿la hora de qué? De su juicio ha llegado. No es que llegará, ha llegado, ya está. Dios está mandando la palabra para que tú te arrepientas ya. Es hoy, no mañana. El juicio ya está. Pero ese juicio te manda a hacer algo. Y dice, y adorad a aquel. ¿Adorad a quién? Ok. Parece que en estos últimos tiempos, que suena hasta irónico porque ser cristiano es popular. Tú ves en las redes sociales y todo el mundo cristiano. Pero parece que en estos últimos tiempos no se está adorando al Dios verdadero. Pero ¿cómo es posible? Sí es posible, porque el mismo Jesús dijo, en aquel día me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios. Fue en tu nombre, Señor. Pero dice Jesús, pero yo le diré, apártense de mí. Y las traducciones populares dicen hacedores de maldad. Pero búsquelo en inglés a ver cómo es que se dice.
Yo no sé inglés, pero búsquelo para que usted vea que dice otra cosa. Querido amigo, búscalo, ni lo voy a decir. Búscalo en inglés. El original no dice hacedores de maldad. El original dice: apártense de mí, violadores de mi ley. Es directo. Sí, tú hacías milagros. Sí, tú hacías esto. Pero lo hacías mientras violabas mi ley. Y mi ley es santa. Y por eso yo no te conozco. Entonces una preguntita: si Dios no lo conoce, ¿quién hacía los milagros? Hay otro personaje que hace milagros para mantenerte en la mentira. Por eso es que tú, querido amigo, no puedes estar fijado solamente en milagros, porque milagros también lo hace el enemigo. Fíjate en lo que dice la palabra para que no seas engañado. Entonces, adorad a aquel que hizo ¿qué? Y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Este texto no está mandando directamente a un mandamiento de la ley de Dios. Verdadera adoración, ¿dónde tú la encuentras? Éxodo 20, versos del 8 al 11. Pero podemos repetir el 11. ¿Qué dice el 11? ¿Qué dice el 11? Vamos a buscarlo para leerlo bien, porque tal vez piensan que por ahí yo estoy mintiendo. Eso 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo ¿quién? Dios. El texto dice: dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren ¿a quién? Al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Éxodo 28, 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y ¿qué? Todas las cosas. Y usted dirá: pero espérate ahí. No está diciendo las fuentes de las aguas que dice Apocalipsis 14:7, entonces no es lo mismo. Sí es lo mismo. ¿Quieren verso bíblico? Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 5. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Estos ignoran. ¿Qué es lo que hacen? Ignoran. Parece que la verdadera adoración tiene que ver con tu adorar a quien hizo el cielo y la tierra en esos últimos días, porque hoy día hay demasiada ignorancia al respecto. Estos ignoran voluntariamente. Es voluntariamente que lo ignoran. Lo pueden ver en la palabra que dice sábado, que hay que guardar el sábado. Jesús guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, los profetas guardaron el sábado. Y tú dices que es domingo. Tú lo estás ignorando voluntariamente. Y hay un juicio. Y ese juicio tiene que ver con la ley de Dios, porque un juicio sin ley no es juicio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios ¿qué? Los cielos y también la tierra. O sea, los cielos fueron hechos y también la tierra. Ahora miren la descripción, que proviene de ¿qué? Del agua, y por el agua subsiste. Entonces cuando Apocalipsis 14:7 dice que el mar y las fuentes de las aguas, entonces se refiere a todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando Apocalipsis 14:7 dice que adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, se está refiriendo a todas las cosas, porque el cielo y la tierra vienen del agua y del agua subsisten. Las fuentes de las aguas. Entonces Apocalipsis 14:7 me está diciendo a mí, en el tiempo del fin hay que adorar a Dios en el día correcto. En el día correcto de adoración te están mandando a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 te están mandando allí. Ahora el verso 8 de Apocalipsis 14, ¿qué dice? Está mandando a no adorar algo. ¿Qué es lo que está mandando a no adorar? No adoren a quién. El verso 8. No adoren a quién. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque en ella ha dado a beber de todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de en su frente y en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, en este último tiempo todo tiene que ver con adoración verdadera y adoración falsa. Y si vimos que la bestia pensaría en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, entonces me está diciendo a mí que tenga cuidado con esa bestia. Ten cuidado con adorar en el día incorrecto que la bestia ha dicho que adoren, no Dios. Ya para concluir, quiero que mi hermano Raúl, si es posible, las imágenes que te dejé ahí, hazla llegar a proyección y sonido para que la proyecten aquí. Para que la proyecten aquí. Mientras van a proyectarla, me gustaría... ¿Dónde está Ashley? Ashley, hermosa canción. Me gustaría, si es posible, que la cantes de nuevo para concluir. Así que Ashley va a entonar nuevamente la canción. Quiero que meditemos en la canción. Meditemos en la palabra que ha sido expuesta hoy aquí, porque es palabra de Dios, no es mía. Mientras está esta canción, por favor, vamos a meditar en ella. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en el templo de Dios, en los templos de Dios, haya idolatría oculta? Cuando se adora en un día que Dios no mandó a ser santo y se declara santo, usted está tomando el lugar de Dios. Usted no es Dios. Bien, parece que hay inconveniente para las imágenes. Entonces lo voy a leer desde aquí, a lo que Ashley está lista.
Miren lo que dice el Catholic Press de Sydney, Australia, escrito en agosto esa la voy a dejar para después. Pronta biblioteca canónica. Lucius Ferraris, artículo Papa, tomo 6, página 29. Recuerden, tomo 6, página 29. Dice, el Papa, ¿quién? El Papa. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la institución católica, para que no digan que estoy juzgando. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas, porque su poder no es humano sino divino. ¿Les recuerda esto a Daniel 7:25? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Blasfemia. Dice los extractos de ¿por qué no santificas el día de sábado? Páginas 3 al 15 en The Clifton Tract, volumen 4, publicado por la Iglesia Católica Romana en 1869. Dice lo siguiente: si eres protestante, escucha protestante, si eres protestante y profesas tenerte por la Biblia y la Biblia sola, y sin embargo, en un asunto tan importante como es la observancia de cada día de 7 como el día santo, vas en contra de la clara enseñanza de la Biblia y pones otro día en el lugar de ese día que la Biblia ordena. Tremendo. Hagamos conciencia. Estratos de ¿por qué no santificar el día de sábado? Páginas 3:15. Lo que dije ahorita, también publicado, el volumen 14, por la Iglesia Católica Romana en 1869. El mandamiento de santificar el séptimo día es uno de los 10 mandamientos, lo dice la Iglesia Católica. ¿Crees que los otros 9 rigen todavía? O sea, ¿tú crees que los otros 9 tienen vigencia? No mentir, no robar, honrar a tus padres y a tu madre, no adorar ídolos, etc. La Iglesia Católica te dice que el mandamiento de santificar el sábado es uno de los 10 mandamientos. Pero tú, protestante, crees que solamente 9 están en vigencia. ¿Quién te ha dado autoridad para pisotear el cuarto? ¿Quién te lo ha dicho? Si eres consistente con tus propios principios, si realmente sigues la Biblia y solo la Biblia, habrías de poder señalar alguna porción del Nuevo Testamento en donde ese cuarto mandamiento sea expresamente alterado. O sea, no lo hay. Dice el Catholic Press de Sydney, Australia, agosto 1990, y con esto concluyo. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe, óigalo bien, no existe un solo texto que autorice la transferencia de adoración semanal pública del día de la semana sábado al primer día domingo.
El domingo, escúchalo bien ahora, el domingo es una institución católica. Escúchalo, el domingo es una institución católica y la demanda para su ordenanza solo puede defenderse basándose en principios católicos, no de la Biblia. Ashley va a cantar. Vamos a meditar en la palabra de esta alabanza.
Gloria a Dios. Pongámonos de pie para orar. Gracias, Ashley. Yo sé que el tema ha sido fuerte, pero ya estamos en el tiempo del fin y Cristo vendrá pronto. Y si no predicamos la verdad, Dios nos va a preguntar por qué no lo hicimos. Así que es responsabilidad de nosotros predicar la verdad en este tiempo, porque su venida está cerca. Oremos. Alabado y glorificado Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que no somos nada. Y sabemos que solo por la sangre de Cristo Jesús somos salvos. Y tu gracia ha cubierto nuestros pecados. Pero también sabemos que tu palabra dice que si te amamos debemos de guardar tus mandamientos. Y Señor, este pueblo te ama. Y estoy seguro que nuestro deseo es guardar tu palabra. Permite que así sea, Señor, en nuestras vidas. Tú vienes pronto, Señor. Toca a cada persona que escuchó este mensaje. Y si aún no lo está creyendo, dale la intención de investigar más para que pueda llegar a la verdad. Nos despedimos de aquí, pero jamás de tu presencia. Ayúdanos a no idolatrar. Ayúdanos a no adorar a nada que no sea solo tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.